Señora, ¿usted o alguien en su familia sufre de hígado graso? Pues si es así, corra inmediatamente por su lápiz y papel, porque ahora le traemos 7 alimentos que no deben faltar en su casa si tiene hígado graso. ¡No se lo pierda! Hola, Elena. ¿Qué tal? Bienvenida. Esta condición del hígado graso realmente no es que se haya puesto de moda, pero es ahora una condición muy escuchada entre muchas personas. Y es muy frecuente por su detección, sobre todo porque con un simple examen de ecografía se puede ver la consistencia aumentada del hígado, que en realidad viene a ser degeneración grasa del hígado. Tomando en cuenta que el hígado graso está asociado firmemente a la obesidad, y siendo la obesidad una epidemia mundial, la cantidad de personas con hígado graso ha aumentado tremendamente. Así es, pero no podemos permitir que la rutina haga que nuestro cuerpo se acostumbre a este tipo de condiciones. Por ejemplo, tenemos que eliminar de nuestra dieta la comida chatarra, que son grasas trans súper dañinas para la salud. Perfecto. Así es, doctor. A ver, ¿cómo vamos a desarrollar el tema? El día de hoy tenemos a una súper especialista. Ella nos acompaña, es nutricionista Sandra Sologuren. Bienvenida, Sandrita. Hola. Tiempo que no nos vemos. Muchas gracias por venir. Te dejo con el... ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. A ver. Tú sabes que te escuchaba y pensaba, a veces nos imaginamos que la gordura solamente es por fuera, ¿no es cierto? Ajá. Y nos olvidamos que los órganos son los que procesan toda esa grasa. Entonces un hígado graso es un hígado gordo. Un hígado gordo, un hígado que no está caminando bien porque está demasiado consistente. Claro, se llena de toda la grasa, de todo exceso de calorías, de toda la basura que no podemos procesar y que comemos todos los días sin parar. Claro. Entonces el hígado comienza a y eso hace que funcione mal. Exacto. Justo vamos a tratar de descubrir, a partir de una demostración, cómo es que funciona un hígado. Acompáñeme, por favor. A ver, hemos dicho muchas veces que el hígado es el laboratorio principal de nuestro cuerpo. Se realizan alrededor de 500 funciones en el hígado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? En realidad es un procesador, ¿no es cierto? Una maravilla. Básicamente. Claro, el hígado es el primer filtro, por decirlo. El hígado recoge todo, del intestino pasa por la porta, ¿no? Ajá, ¿te acuerdas? sí, las venitas chiquitas que llegan a la porta. Entonces, el hígado recoge todo y dice, ya, esto sirve, esto no, esto sirve, esto no. Pero cuando le damos muchas cosas que no sirven, Ajá, no tiene a dónde llevarlas. Entonces se acumula. Perfecto. Tenemos acá un procesador y vamos a ver cómo esto que ha sido almacenado, comido por nosotros a la larga, lo que produce es esto. Comienza a licuarse, comienza a trabajar el hígado a partir de esto. ¿De acuerdo? Pero ahora, Sandra, ¿qué sucede cuando ingresa a nuestro cuerpo comida chatarra? A ver, vamos a ir viendo. Por ejemplo, exceso de azúcar. exceso de azúcar. Cualquier Perfecto. gaseosa, sabemos que una gaseosa mediana tiene 14 cucharaditas de azúcar. De acuerdo. Tenemos papas fritas, que por un lado está la grasa en la que están fritas las papas. Exacto, porque esta es una esponja de grasa, como ya lo hemos visto antes. Ajá. Tenemos una comida que podría ser sana si escogemos verduras, si Perfecto. escogemos una carne sana, pero a veces le metemos pues tanta grasa y tanta crema que termina hecho una crema Perfecto. de hígado. Entonces nosotros vamos a ir poniendo esto así. ¿Y qué va pasando con nuestro cuerpo conforme le vamos agregando estas sustancias? Bueno, algo tan simple como que comienza a invadir una sustancia y lo que era amarillito, lo que era un color vivo, lo que era un color a la fruta que estábamos tratando de procesar, comienza a ennegrecerse, a espesarse, a volverse un hígado. Gracias. Y ya no es lo mismo. Claro, es un hígado al que le cuesta limpiarte. Entonces, vamos a escoger 7 alimentos que no deben faltar en su casa si es que usted adolece de esta condición. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Me voy por acá. Muy bien, Sandra. Vamos a ver. 1, 2 y a las 3. Descubrimos nuestra primera cajita. Tenemos acá una berenjena, alcachofa, que sé que es espectacular para el hígado, Ajá. y manzana. ¿Cómo evito, desde que empiezo a comer, cómo evito que entre todo exceso de grasa? Con fibra. Esto es tan rico en fibra, tenemos que entender que la fibra es como una esponjita verde que atrapa todo, se le pega el azúcar, se le pega la grasa. Entonces funciona así, te va limpiando el intestino y vas al baño y lo botas, en vez de que entre a tu hígado.
Perfecto. O sea, hacemos, más bien le facilitamos el camino, una resbaladera, limpiando este ducto que se va almacenando, donde se van almacenando las grasas. Mira, como si comieras acerrín, como si comieras guaype. ¡Chum! Limpia todo. Ya, perfecto, vale. Algo así. Segundo grupo de alimentos infaltables para el hígado graso. Ajá. Acá tenemos dos verdes espectaculares, espinaca y acelga, y además Sí. van tan bien juntos que es Sí, una maravilla. Un pastel de acelga, qué rico. ¿Por qué estamos proponiendo estas plantas? Porque son muy ricas en clorofila. Y la clorofila es como decir la sangre de las plantas y ayuda a remover los metales pesados y las toxinas del hígado. Entonces, una vez que ya tenemos el hígado inflamado, es muy bueno comer bastantes hojas de color verde oscuro para ayudar a nuestro cuerpo a limpiarse. ¡Perfecto! Vamos a ver un tercer grupo de alimentos. Rum. Full vitamina C. Full vitamina C. ¿Y por qué siempre hablamos de la vitamina C? Porque es el antioxidante para todas las texturas húmedas. La vitamina C va a ayudar a que nuestro cuerpo esté más tonificado desde el punto de vista de las membranas, y también considerando que el hígado mueve tanta sangre y tiene tantas toxinas, esto evita el daño de los radicales libres. Es un antioxidante de las células del hígado también. Perfecto, excelente. Nos vamos al cuarto grupo de alimentos infaltables cuando uno tiene hígado graso. Ahí, acá tenemos las coles. Las crucíferas. ¿no es Crucíferas, cierto? así se llaman, ¿no? Hay algo que yo quiero decirles, por favor, señoras, es que toda cosa buena puede que no le caiga bien a todo el mundo. Entonces, sabemos que este tipo de plantas son excelentes en azufre, sabemos que ayudan a limpiar al hígado. Sin embargo, las personas que tienen problemas de tiroides, problemas de hipotiroidismo, no deberían de comer crucíferas. Entonces, una persona que está tomando pastillas para la tiroides debería de evitar el exceso de estas plantas. Claro. Sin embargo, como estamos hablando del hígado graso, coma, señora, brócoli, coliflor y coles. Es lo mejor para ayudar a desintoxicar también y que las células estén sanas. Perfecto, vamos aprendiendo. Quinto grupo de alimentos. No deben faltar si usted tiene hígado graso, y lo tenemos acá. Uy, ay, ay, los colores. Qué lindo, Qué ¿no? lindo. Belleza de colores. Morado y anaranjado son colores lindos, alegres. Acá tenemos también antioxidantes. Tenemos provitamina A, que también ayuda a que el tejido del hígado esté sano. Y lo bonito de la beterraga es que, aparte que es dulcecita y ayuda al hepatocito a darle energía, ayuda también a mejorar la oxigenación celular. Tenemos la costumbre de comer la betarraga sancochada. Pruebe hacer un ralladito de betarraga cruda. Rico. Y es muy rica. Es muy rica, y también puedes usar los tallitos. Ajá. Estas partes, o sea, los tallitos los puedes cortar chiquititos y entran dentro de un pastel de acelga, o puedes hacerte una torrejita. Como si fuera un apio. huevo. Exactamente. Perfecto. Y sabes que son bien bonitos porque tienen forma de corazón. Qué bonito, vale. De verdad, cuando los cortan se ven así como corazoncitos. Qué bonito para adornar un pastel, perfecto. Sexto grupo de alimentos. Ajá. Bueno, esto no lo fabrica nuestro cuerpo, No, pero lo no, fabrican unos animalitos especiales muy trabajadores que sacan de las plantas su néctar, su polen, y hacen un producto que es excepcional, la miel. Miel. ¿Por qué es importante la miel? Porque la miel, ya hemos hablado que tiene un montón de beneficios. Evita las bacterias, evita los hongos, evita los virus, evita todo. Pero como es un azúcar tan simple, tan buena, sino más bien hace todo bien, y además, por tener este azúcar tan simple y buena, hace que el hígado esté activo, le da comida al hígado. La célula del hígado, que es el hepatocito, se alimenta y recibe energía perfecta gracias a la miel. Y piense que viene absolutamente de la naturaleza. ¿De acuerdo? Vale. Séptimo grupo de alimentos. Vamos a ver, ¿qué es esto acá? Uy, maravilla. Aceite. Es la grasa buena, combate la grasa mala. Y lo que necesitas para despegar grasa es justamente un aceite que sea más líquido, un aceite que vaya y te ayude a remover la grasa pesada. Para eso es el aceite de oliva, para eso es la palta, para eso son las semillas, las aceitunas. Es una grasa ligerita, una grasa buena que te va a ayudar a despegar el taco de grasa que te has comido. Perfecto, una maravilla. Hemos visto 7 alimentos que no deben faltar, pero tenemos un extra para usted. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene Sandra Soloburen. A ver.
Muy bien, Sandrita, explícanos acá porque tenemos un laboratorio. Así es. ¿Te acuerdas? Estábamos hablando hace un rato y yo te decía, para mí, yo creo que hay formas fáciles de acordarnos cómo nos ayudan las plantas y la importancia de los sabores. Entonces, sabor dulce siempre va a activar al páncreas. Por eso es que todos los alimentos dulces hacen que uno genere más insulina, ¿no es cierto? Ajá. El sabor salado afecta a los riñones. Por eso te dicen, si sufren los riñones, poca sal. De acuerdo. El sabor amargo va a tonificar al hígado. Entonces, los sabores amargos hacen que el hígado produzca más bilis, hace que se vaya limpiando. El boldo es una planta excelente para el hígado. Lo ideal para hacer una infusión de boldo es agarrar un poquito de hojas, solo un poquito, porque si no te duele la garganta, y se los digo porque me pasó cuando a mí me dio hepatitis. Ajá. Empecé a tomar boldo, quedaba rojo, me lo tomaba y llegó un momento en que sentía que se me iba a caer la garganta. Horrible. Irritación. Un poquito, ajá. Es un poquito y le echamos agua caliente. Nunca se hierve el boldo No porque se hierve, es señora. muy fuerte. Es como mate. Exacto, es una infusión. Una infusión. Es una infusión de boldo, claro. Para que tenga el color que quisiéramos ahorita necesitaríamos pues agua mucho más caliente o también puede ser una bolsa filtrante. Perfecto. Tenemos boldo y le podemos echar miel, le podemos echar limón y tomemos esto como agua de tiempo. Podemos usar una bolsita de boldo o algunas hojas, unas 5 hojas, de repente para 1 litro de agua. Y eso tomarlo como agua de tiempo. El boldo va a ayudarnos a limpiarnos e inclusive ayuda a adelgazar. Porque si el hígado está graso, no se va a encargar de la grasa del brazo. Pero si el hígado está limpio, va a poder limpiar la grasa del cuerpo. Perfecto. Tome nota, señora. Todos los días aprendemos algo. Muchísimas gracias, Sandra Solobure. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Regresamos con más aquí en Doctor TV.